Hola, Oli. No oigo, sí está aquí el productor. A ver, háblame. Ahí estamos, hermano, ahí estamos, hermano. ¡Oli! ¡Ay! Televisión en vivo, gran televisión, gran televisión. Bienvenidos sean. Es 28 de enero y yo aquí estoy. Bueno, Diego Ramírez sale de las Águilas del América. El América le da las gracias. Vamos a revisar los números de lo que hizo Diego Ramírez en su estadía. Primero el comunicado. ¿Qué es lo que dice el conjunto de las Águilas? Diego Ramírez deja el cargo de director deportivo del primer equipo varonil con la finalidad de continuar su crecimiento profesional a través de la implementación de proyectos de desarrollo deportivo en conjunto, entre otros con el club y con otras subsidiarias del grupo Oliamani. Ok, perfecto. Estos fueron los fichajes de su periodo de los no formados en México. Fidalgo, Aguirre, Dávila, Valdés, Otero, Dourado, Meré, Rodríguez, el otro Rodríguez, Lignowski, Borja, Dilrosun, Quiñones. Juan Otero, ni me acuerdo quién era Juan Otero, pero bueno. Yo lo único que espero, que este cambio no sea un chivo expiatorio, no sea nada más un golpe para taparle el ojo al macho. Yo nada más lo espero, nada más lo espero. Que si es un cambio que de verdad haya sido pensado, consensuado, cerebrado, analizado, y que sea un cambio que sirva en la estructura de la América para salir de la crisis en la cual se encuentra. Porque el año pasado no se ganó nada. Solamente digo que este cambio sea significativo y que no sea un chivo expiatorio para darle al sagrado americanismo, el ente más exigente de nuestro balompié, atole con el dedo. He dicho, palabra del señor Morales, alabado sea yo. Aquí arrancamos. ¡Familia! Bienvenidos sean todos ustedes. Antonio Valle Cantarrey, el hijo más bueno del mundo, el hijo de doña Teresita, saludos por supuesto. Sergio Alejandro Deep Walter y el viejón de viejones, el Tuca Ferretti. ¿Tú tampoco escuchas, o sí? ¿Por qué estás haciendo caras y gestos? ¿Por qué estás haciendo caras y gestos? ¿No puedo o qué? Sí puedes. Puedes. Está muy feo. Tú puedes hacer lo que tú quieras, la verdad. No le des cuerda. No es la verdad. No le es la des verdad. cuerda. Perdón. Por Dios, no Como le dice des Tuca, cuerda. Perdón. Ganen 7 títulos de liga. Bueno. Ya iba a decir yo, ¡Oli! ¡Aquí está! No habla, pero aquí está. A ver, mis hermanos y mis hermanas. Vamos. Esto es una... Toño Valle, ¿cómo interpretas la salida de Diego Ramírez? ¿Es un golpe mediático? Que Sí. no es que él sea muy conocido No. O sea, lo conocemos nosotros que Claro. estamos metidos en el medio. Sí. No es que los aficionados digan, Diego Ramírez. De pero- hecho, cuando Ajá. en los últimos días se pedía la cabeza de alguien o se le daba la responsabilidad a alguien, nadie mencionaba, ¿no? A Ramírez. O sea, todos eran Sí. Jardine, Baños, pero Ramírez parecía librarse de toda responsabilidad sí. y toda culpa. A mí me parece de esas veces que, ok, hago algo para que no digas que no estoy ocupado, que no estoy preocupado por la situación. Ahí está, ya puse una cabeza sobre la mesa. No me digan que no hice nada al respecto. De ahí a que vaya a cambiar el día a día, a mí me llama la atención por qué hoy. O sea, no sé si de repente se complicó la llegada de alguien. O sea, ¿por qué no tomaste esta decisión cuando recién se detuvo el torneo? O la salida de alguien. Le surge liberar plaza de no formado en México. Y no pueden. Y No, ha pues no pasado. liberan la del directivo, ¿no? pero no está de pudiéndolo acuerdo. hacer. Pero si él no lo pudo hacer, o el equipo no lo ha podido hacer, y se empieza a complicar. Deportivo hace ese. ¿Qué va? Como en este caso, si hay vicepresidente deportivo, pues no es Baños el que habla, los trae. A ver, ¿qué les parece esto? Un presidente deportivo Ajá. pone a un director deportivo Sí, para tener a quien correr primero. claro. Uy, Para así, que se vaya alguien Así. antes que él. así le hacen en Pumas. Ah, puede ser. Así le hacen en Bueno, Pumas. pues qué inteligentes, se adelantaron a la América. ¿En América también? Pues sí. ¿Y en América también? Sí, Claro, a O ver, sea, perdón, Sergio. obvio. Todas las contrataciones buenas y esto y todo, ustedes cacareaban que era André y Baños. ¿Y ahora por qué tienen la culpa el muchacho? Exacto. A ver, por eso pregunto yo. Perdón, Sergio. Obvio.
todas las contrataciones buenas y esto y todo, ustedes cacareaban que era André y Baños. ¿Y ahora por qué tienen la culpa el muchacho? Exacto. A ver, por eso pregunto No, yo. de acuerdo, de acuerdo. Yo En los inter- éxitos, A ver, no preguntes. en los éxitos, Porque sería un, Contéstame. porque sería un chivo expiatorio. Ah, Eso es lo que es. Estoy entonces usando sí la es. palabra en pospretérito porque, a ver, sí le están dando las gracias, porque al final del comunicado, ponme otra vez el comunicado si eres tan amable, al final hay algo que a mí me llama poderosamente Quiero que lo digas la porque ya sé cómo atención. te va a responder. Dilo. Ok, ¿sabes de qué Sí, creo? por supuesto. A ver, cuando dice, la final, continuar su crecimiento profesional. Hace poco en otros sectores... Espérame, acaba. A través de la implementación de proyectos de desarrollo deportivo en conjunto, entre otros, con el club y otras subsidiarias del grupo a ver. Oyamani. ¿Cuáles son las otras? O sea, ¿va a seguir ahí en el grupo Oyamani? parece. Entonces no lo Álvaro. están echando, o sí Acabamos- lo están echando. ¿Lo están reubicando o qué? Exacto. Claro. Hasta que se entonces no lo acabe están su echando. contrato, como tú dijiste, de otros frentes del fútbol mexicano Ok, hace poco. Te ok, muevo a otro ok, lado ok. y después se acaba tu contrato y muchas gracias. Lo que es, ok, lo que es. ok. Ahora, nadie nunca lo mencionó en los éxitos. Estoy de acuerdo. Nadie nunca lo mencionó en los éxitos. El reconocimiento se lo llevaban merecidamente. Sí. André Jardines, Claro. Santiago Baños, el señor Azcárraga, las figuras del Y equipo. González Iñárritu. González Ándale. Iñárritu. Nadie nunca lo mencionó en los éxitos. Pero ahora en la crisis es el primero que se va. Chivo expiatorio. El Poca América. vergüenza. El América haciendo de las suyas. Poca vergüenza. Así tratan a los seres humanos que brindan todo su esfuerzo, toda su dedicación, honestidad, Peor. empeño. Así dedican ustedes. ¿Sabes Asquerosos americanistas. ¿Sabes quiénes tratan peor? Sí, sí. Los Tigres. No. ¿Cómo te trataron? Sin nobleza, sin humanidad, Y la verdad, sin y- empatía, ni más. y Los tienes Tigres te trataron peor. Y tienes razón, verdad. fíjate. Tengo Y razón. tienes razón, porque ahora la comunidad entre Tigres y Americanistas, América sí. es un vínculo muy fuerte. Ah, sí. Caray, ¿por Sí, qué? se pasan porque directivos. Ustedes mandan malos directivos a Tigres. Y Tigres malas formas a ustedes. Bueno. Ahí está el intercambio. Ahí está el intercambio. Lo único que no me gustaría es que pudieran refutar y diciendo, Diego va a seguir en la institución. Es lo que parece. Es lo que Eso dice el parece. comunicado. Pero entonces no lo están echando. No, pero si te quitan Pero el es cargo la de director manera- deportivo. Es la manera de vender Claro. un despido en el América. Porque Pero esa pues es la si nota. sigue en el grupo... A ver, Álvaro, pero No ¿qué, lo qué están estaba por despidiendo. encima de director deportivo? O sea, el es que cargo de Baños te y el llevas, de a, González te Iñárritu. llevas a juicio a la América. Despidieron a Diego Ramírez. No lo estamos llevando a juicio. Pues este es un ejemplo metafórico, Ajá. hipotético. No es para distraer la Doña vergüenza. Teresita, véalo, claro. dígale algo. A ver, sí distrae. Sí distrae, tan es así que estamos hablando de esto. Pero en el juicio a lo mejor dice América, no, pues ¿quién les dijo No, que está yo bien. despedí? Ok. Nada más le dimos las gracias, pero lo estamos reubicando, como dice Sergio. Porque dice, con el grupo Oyamani. Pero le quitaron responsabilidades. En el organigrama bajas. Álvaro, porque el organigrama, por encima de él, ya solamente quedaban pocas personas. Y cuando te bajan del organigrama, no es un premio, no es una felicitación, no es porque estabas Pero haciendo ¿dónde mejor las dice que cosas. lo bajaron? Que digo, acá otro cargo le puedes dar. O sea, en serio. No, pueden o sea, inventarle tú- cargos eufemísticos, estoy de acuerdo contigo. Pueden Es lo que inventar cargos seguramente está eufemísticos, pasando. que no es la primera vez que pasa en el fútbol. ¿De acuerdo? Ok, sí distrae. ¿Es un golpe popular? Pues sí, mediáticamente estamos hablando de eso. Vende decir Ajá. que el América despide a un directivo. Ajá, que no es un directivo de los de alta importancia. De acuerdo. Un director deportivo no Oye, es de alta ¿cómo que importancia en un no? equipo. Pero en América hay más alto. En América No, de es acuerdo, Baños, no. es En América hay Baños, más es altos. González Iñárritu, y ya. A ver, es como, por ejemplo, eras tú, el ingeniero Rodríguez y Miguel Ángel. Y sí, la gente sabía que ahí estaba Sancho, pero Sancho no era el importante. Pero en los malos momentos nunca lo despedimos. Ándale. No, hasta lo apapacharon, hasta lo apapacharon, eso me queda claro. Hasta lo apapacharon. Están usando a Ramírez, hermano. Ándale. Están usando a ándale. Ramírez. Están usando a Ándale. Ramírez. Yo no lo dudaría, pero no lo llevaría a juicio.
con tal de que no nos reviren la jugada. ¿Me entiendes? Sí, ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? sí. Es decir, no lo dudo. No lo presento ante el juez como caso de prueba. No, Porque no. me pueden decir, pues es que no lo hemos echado. ¿Quién les dijo que lo echamos? está bien. Claro, Ajá, eso pues, dice sí, el comunicado claro. realmente. Ajá. Que Pero va a echaron seguir o en no el echaron, grupo. mano. A ver, explica, dame una Ya decisión. no es más director Más deportivo. bien lo quitaron de ese cargo. Exacto, Así lo exacto. explicaría yo. Claro. Lo quitaron del puesto de director deportivo, pero el comunicado dice al final que va a seguir en el grupo. Lo están usando. Lo están usando. Sí, bueno, Claro que lo sí. están usando. claro. Es el América. A ver, déjale, hablo a Baños ahorita. No, perdí su teléfono. Oye, Baños no es tu amigo, Andrea no es tu amigo. Háblales y pregúntales. André no es mi amigo, ha sido muy amable conmigo. Hemos tenido ahí un diálogo en donde yo le digo, oiga, profesor, esto y aquello. Y me dice, Álvaro, por favor, tú tienes que ¿En entender. serio? ¿En serio? Lo digo con todo el mundo. Ayer estuvimos con un directivo del fútbol mexicano Ok, cenando. ok, Ayer estuvimos ok, con un ok. directivo del fútbol mexicano. No vamos a decir su nombre, ni cargo, ni club. Ok. Pero siempre andamos en el cabildeo político. Siempre andamos en el cabildeo y en el cachondeo político andamos. Siempre. Y andábamos también cenando con dos grandes penalistas. El don Rafa. Rafael Heredia. El Heredia y el jefe Elliot. Dale. Los dos mejores penalistas de este muy bien. país. Ahí estábamos en la... Pues ya sabes, Bien, rodeados Nosotros siempre siempre. les extendemos la invitación a ustedes, pero nunca van. A ver, Gracias. entonces, mi pregunta es, ¿esto es un golpe popular, mediático para distraer? Ni siquiera vende tanto el nombre. El nombre no vende. Claro. Pero la nota, el titular puede decir despidos en América. Suena que Ándale. admiten que las cosas no están bien, pero Diego Ramírez, el nombre como tal, no es conocido. O su salida, o su reubicación Exacto. es porque no cumplió con algo. Claro. A ver, yo lo que digo es lo siguiente. La contratación de... Ponme la lista de contrataciones, por favor, si eres tan amable, de lo que ha pasado. Gracias. Nada más para decirme ustedes, en la previa a la contratación, ¿estaba justificada o no estaba justificada su contratación? Ya que después hayan funcionado o no hayan funcionado. A ver, Álvaro Fidalgo, ¿estaba justificada su contratación? No lo conocíamos, lo trajo Solari y su grupo y su representante. ¿no? Pero funcionó. Funciona, pero ¿Terminó siendo una buena contratación? Más o menos. Es un Hasta el jugador Mundial promedio. puede ir, Ok. imagínate. ¿Estaba justificada la de Diego Valdés? Sí, le rindió. Ya era figura. ¿Quién era Juan Otero? Un delantero colombiano. Nada. ¿Y llegó al América, productor? Sí. ¿Jugó? No me acuerdo. Sí, ahorita está jugando en el Sporting Bueno, ¿estaba justamente de Gijón. justificada la contratación de Juan Otero? Pues dudan todos. No, la verdad es que no. No. Ok. Jorge Meré. Me acuerdo, No. Jorge Meré. No estaba justificado. O sea, decías, pues no es jugador para América. Sí, Solari Ok, también lo sí, pidió. lo pidió, como- ok. Brian Rodríguez. El AFC. Ok, yo narraba el LAFC. Y Y no era bueno. no era diferencial. No era diferencial. Estamos de acuerdo. Tenía muchas deficiencias que en América corrigió y se hizo un referente de la América. Funcionó. Ok, yo diría, no estaba justificada, O pero algo funcionó. vieron, porque también muchas veces fichas a un jugador que no ha completado su desarrollo, pero dices, tiene algo que yo puedo potenciar. Y ahí está esa contratación. Jonathan Rodríguez, pues, goleador en Santos y goleador en Cruz Azul. Totalmente. Totalmente Mérito, ahí justificada. no lo descubres, ¿no? O sea, ya estaba Pero, descubierto. pero es una buena contratación Pero, a ver, justificada. Les dio la Justificada novena. en la previa. Cruz ok. Azul. La novena. Lignovsky era el mejor defensa del fútbol mexicano con Necaxa. sí. Estaba justificada. Rodrigo Aguirre. ¿Estaba o no estaba justificada su contratación? Yo diría que sí, porque había hecho un buen torneo con Necaxa. Uno. Y luego Luego otro se va a bueno con Monterrey, Rayados. el primero bueno y luego se medio cae. Como en América. Como en El América. primer torneo es bueno. Pero bueno, decías, alguien iba a Sí cuestionar, estaba ¿no? justificada por Ok. la necesidad que tenían, ¿no? Claro. De un goleador. Pero de Aguirre tú decías en el primer torneo, no, hombre, qué maravilla. Dávila, yo creo que era una gran contratación de los más justificados. La había roto con Necaxa León. y con León. Y lo trajeron de Moscú, ¿no? Y de Moscú. Pero la había roto, ¿eh? O sea, el tipo era el referente del Necaxa y de León. Goleador. ¿Para qué lo trajeron si Martín era el mejor jugador del América? A ver, yo tengo... Es verdad. yo Es una gran contratación para hacer banca. Escúchame. Para hacer banca, ¿eh? Yo lo que te voy a decir es lo siguiente. Está bien.
Creería yo que veían que Henry ya tenía algunos problemas físicos y que necesitaban profundidad de plantel. Profundidad. Y cuando a Dávila le dieron realmente la oportunidad, ¡pum! 7 goles. Después, yo cuestiono este movimiento de Jardín, que no era fácil, ¿eh? Se recupera Henry y Jardín dice, no diría que sea obviamente, pero salomónicamente dice que jueguen los dos. Y Dávila se cae. Dourado. Sí. ¿Justificada? Sí, justificado. Justificada, ok. Pero justificada, pero necesaria. Sí, ¿no? Pues estaba Ese es chiquito, otro ¿no? punto. A ver, prioritaria diría yo no. Prioridad, no. Claro. Hablábamos No lo- del enganche, no hablábamos del ocuparía- 10. sí, No, no era ocuparías prioritario. Y hablamos- esta plaza de él. Por supuesto, Por un con un delantero punta. o por un con medio. un, exacto, o con un Ah. creativo, con un enganche. Porque ahí tienes un muchacho de las fuerzas básicas que cuando América salió campeón metió goles, metió pata, entró con todo. ¿Tosalas o quién? No, Cervantes. Mexicano, Alan Cervantes. Llegó de Santos. Pero sí, Cervantes, sí. pero Alan Cervantes, de acuerdo, mexicano. Ok. Alan San Maximá. Mínimo. Ok, yo no estaba justificada. Justificado. No estaba No. justificada. Y menos darle el mejor salario de todo el equipo. Ok. Y quitar del puesto al que tal vez mejor estaba jugando como Brian. Porque, ok, no nada más eso, descompusiste. La banda izquierda estaba funcionando con Brian Es Rodríguez. verdad. Ok. Cristian Borja. No. No estaba Yo justificada. creo que no. Ahí, por ejemplo, Pero ha más allá- funcionado. Estaba el chicote, ¿no? Sí. O sea, utilizar una plaza de extranjero en un Ajá. lateral izquierdo que no es el mejor lateral izquierdo Ok. de la liga, Ok. o sea, yo creo que no está justificado. Ok. Jafairo del Rosum. ¿Estaba justificado o no? Jafairo. Jafairo. ¿Cómo dicen? Javairo. Javairo dice ahí, si lo leemos en español. Jafairo. ¿Estaba justificada? No. No, ok. No, y no rindió. Julián Quiñones. Sí, por supuesto. Sí, Súper justificada. claro, claro. Bicampeón de Entonces, la mayoría de estos estaban justificadas sus contrataciones, ya que después no sirvieran, pues es otra cosa. Pero, por ejemplo, ahí. Ahí faltó Zúñiga, ¿no? ¿O no? ¿O no? Sí, claro. sí, Zúñiga, Zúñiga era Violante, 20 goles, Alexis. 20 goles en 2024. Pero, por ejemplo, no entra parte ahí. Yo ¿Alexis estaba justificado? No. Alexis Gutiérrez ni Isaías Violante. Y Isaías Violante no. Tampoco, que en las tampoco. primeras fechas no lo hizo mal. Pero, Ajá. por ejemplo, a ver, yo entiendo la parte de la justificación y, ok, en el perfil futbolístico cumples, pero la parte humana, también la fortaleza mental, no es algo que también se tiene que evaluar, estudiar, porque muchos de estos jugadores, al final, América les ha quedado grande. No, ninguno de estos futbolistas carecen de talento, pero no le corresponde también al director deportivo decir, oye, o sea, ver si está listo como para usar una camiseta de América, porque si no, entonces cualquier contratación que no pegue, por ejemplo, Chivas, muchas contrataciones no le han pegado a Chivas, justificadas están. Después no funcionan los futbolistas porque no se acoplan al ambiente, porque no se acoplan al contexto. Eso también tiene que entrar en una Yo tengo evaluación. una hipótesis, que para jugar en el América tienes que ser una impresora. HDP. Tienes que ser un HDP. Hay otros equipos en donde no tienes que ser una impresora. Y eso no lo tiene que ver el que se encarga de la Entonces, por contratación. ejemplo, cuando Salvador Cabañas, es que viene de Jaguares de Chiapas, tenía la personalidad. Sí, el Chucho. El Chucho Benítez. Claro, Henry de Tijuana. Henry. Entonces, Por supuesto. Entonces, esa personalidad, sí, personalidades más dulces o suaves, pues no funciona en Lo América. tendrías que detectar y por ende hay un grado de responsabilidad. Es que tú tienes que ver que fútbol. Tú hubieras sido un extraordinario técnico en América. Tiene que futbolísticamente muchas veces ciertos jugadores resultan y hasta son goleadores en equipos de mediano pelo Ajá. y no funcionan en equipos grandes. Porque el funcionamiento en un equipo mediano, o sea, el equipo contrario siempre te ataca y hay mucho espacio para que tú aproveches. Zúñiga. En cambio, jugar en un equipo grande, los rivales generalmente te esperan, no hay tanto espacio. Es como tú en Zúñiga, la ¿no? zona, Zona roja, esta, ok. ¿no? Sí. O sea, Ya hay saliendo menos de allá hay espacio. mucho espacio, pero cuando llega allá, Claro, se ahí complica. es mucho más complicado. Zúñiga es un gran ejemplo de esto, ¿no? Mituca Exacto. en Cholos, al espacio, contraataque, Cancha rápida. Sergio, trazo largo, el la cancha. primero que yo vi fue Vejines en el León. Everardo metió Vejines. 17 goles. En un año, en Cruz Azul metió un gol. Señor, es diferente. Luque en Sí. Pumas nos dio no sé cuántos goles, era compañero de Luis Flores y mío. Se fue el Necaxa, un gol. Los equipos te juegan diferente. Claro. Se te encierran, hay menos No espacios, tienes lucidez táctica. no tienes o sea, luz propia, dirías ándale, tú. Luz propia que me encanta. Ándale. De acuerdo, de Entonces,
pum, para De abajo. acuerdo, no es lo mismo. Y eso tendría que detectarlo la persona que va a llevar al equipo, no ver De la acuerdo. personalidad. Porque, tienes que ver todo. Porque en el papel prácticamente todas las contrataciones, en teoría tendrían que funcionar. No, hay unas que desde el principio dices, no hay manera de que esta funcione, pero en teoría sí. Pero si el director deportivo se deslinda de la responsabilidad de que un futbolista no funcionó, porque pues ahí ya era personalidad de él, pues creo que le estamos quitando mucho, o sea, creo que tendremos que ellos entregar tienen más que escautear responsabilidad. también Claro. perfiles de personalidad y Por todo ese supuesto. tema. Bueno, cambio de juego. Perdió el Madrid. En actividad de la UEFA Champions League, el Barcelona, aquí está, mira, ahí está. señor. El Barcelona iba perdiendo. Iba perdiendo. Justo luego? antes de entrar al aire vi el cuarto gol, una pelota parada. Ahora lo repasaremos. 4. Sí. 4-1. Ahora contra el Dadason marcaba de esa manera al 4. Y desde ahí, Todo en la segunda parte. Al 48 Lewandowski. oh, qué disparo y al palo, papá. Pero además Barcelona sabía que Claro. tenía que golear para tratar de meterse de manera directa a la siguiente ronda. Ahí está el 1-1, mira, Lewandowski. Uy, qué buena acción, Ujú. Qué buena acción. Luego, Lamine Yamal al 60. Ahí viene. De la casa. Hay un Con desvío. desvío, ¿no? Golazo. Con desvío. Luego Rafinha de penal. A ver. ¿Cuál falta? No, yo no vi falta. Que lo rosa. Y cuando va a abanicar. Cuando sea así al América no se vayan a quejar nada más. No es así tan clara. Del América. Ahí van 3-1 y luego, qué gol. Marcus Rashford, ¿no? Así entonces, extra, señoras y señores. Perdió el Real Madrid contra el Benfica. No solo eso. Está fuera de los primeros 8 lugares. Aquí esta acción, ¿ven falta o no? No. Penal, no. No lo marcaba. Ok, perfecto. Hola. Ay, papá. El Madrid que sufrió además Drup y Pavlidis, que marcaron 4-2. Mourinho en la banca del Benfica. No, cómo lo debió gozar eso, papá. Exacto. Cómo lo debió gozar eso. Que dijo en la previa que Arbeloa había sido uno de sus consentidos, de sus jugadores favoritos. Bueno, pues el maestro aprovechó ahí ante su alumno. Ok. Y además se metió entre los primeros 24 del Benfica. O sea, con este resultado el Benfica además se mete a playoff. ¿Todo el problema, Toño, estuvo en haber traído a Alonso? No, yo creo que hay parte importante de responsabilidad de Florentino de no respaldar a Alonso. Qué gol del arquero, De acuerdo. Qué gol del arquero. No está el Real Madrid. No está el Real Madrid. Arsenal primero, Bayern segundo, Liverpool, el Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City. No marca bien. Sí, no lo hacen. Vino Ancelotti y al final no marcaba nada en Madrid. Después vino Sí, Xavi Xavi Alonso. Alonso. y tampoco marcaba bien y sigue cometiendo lo mismo. O sea, si no marcas bien contra estos equipos no tienes chance. Buen punto. De veras. Buen punto. No tienes chance. Porque los campeonatos se ganan con defensas. Claro. Tú lo has dicho. Sí, pero adelante tiene buenos jugadores, pero también, o sea, una buena defensiva también empieza a través de ellos. ¿Qué que problema cuando tenía Alonso con Vinicius? pierde la pelota, no se paren, hagan la reconversión, no estén lamentando ni reclamando. Claro. O sea, entonces Madrid tiene excelentes jugadores, pero tiene una deficiencia muy grande en la disposición al sacrificio para la recuperación de balón. Y ese era el principal problema que tenía con Vinicius, justamente Xavi Alonso. No había esa voluntad, ese deseo de morder, de presionar, que el equipo de Xavi Alonso lo hacía en el Leverkusen, ¿no? Ok. Vestuario completamente distinto, ¿no? O sea, muy diferente a ser al Leverkusen, que nunca había ganado nada. Pero tú morder, vas a poner a presionar a tipos que te marcan 30 goles, asistencias en Pues una es que eso en temporada. teoría era lo que estaba buscando Florentino, justamente acabando el proceso de un hombre como Ancelotti, ¿no? Y trayendo a un hombre tal vez más autoritario como Xavi Alonso. Pero a la primera de cambio le dieron la espalda a Xavi Alonso, se quedó sin el respaldo del presidente y se fue. No es, Álvaro, pedir que un delantero que anote 30 goles, o sea, más que como un contención o como un defensa. No se trata de esto. Se trata de que cuando se pierdan la pelota, no se paren, no se estén reclamando, busquen
inmediatamente hacer la reconversión para que el equipo contrario no te ataque con tanta facilidad. Esta es la razón. Ok, no vamos a pedir que Vinicius, pero espérame, o sea, cuando presiones no te entregues. O sea, porque si va el delantero y presiona a los medios, vienen de atrás. Aquel se entrega, pues ya no tengo chance. Entonces me tengo que echar para atrás y todo se va echando para atrás. Cuando tú eliminas un jugador, la siguiente jugada es 2 contra 1. Entonces la bola de nieve se forma desde el copo de nieve que fue el delantero que no hizo bien las cosas. Buena. No me entendiste, ¿verdad? Me encanta. No, fueron bellas. Claro. No, es que hablaste tan bonito. Sí. Tan bonito, De hermano. repente se me prende el foco. Andas tú con choros Valdano, bielcistas, menotistas, o sea. No, este no es choro. No me Es una realidad, es una verdad. Ahora, si tú, Damián, Daniliño, Mancilla, Lobos, Lucas Lobos. Mancilla, Gignac, Ener, bueno, Ener no, porque ese era el que se iba a Ellos presentar. hacían su esfuerzo que yo les pedía para que los otros pudieran recuperar la pelota y después ellos jugar más pronto. Pero no se entregaban. Y si Cuando no sí. hacían el esfuerzo, a la banca. O sea, primero es a convencerlos, Claro. ¿me entiendes? O sea, ¿Va a ganar algo el Madrid? ¿Mandé? ¿Va a ganar? Yo no creo que... Champions no gana. No, Liga. está solo a un punto, pero no Uno la del gana. Barça. Pero no la gana. No la gana. Barcelona Ya no hay se Copa lleva- del Rey y ya perdió la Supercopa de España. Y Arbeloa, desde que llegó, 3 ganados, 2 perdidos. Ese es un problema en las ligas abiertas donde hay ascenso y descenso. ¿Quieres construir un estadio? Te va a perjudicar. Te va a perjudicar. Pero bueno, pausa y venimos con más. Por eso Cruz Azul no tiene estadio. La WWE ya construyó uno en Ar- Lowe sabe que no siempre Cuando se habla de todo esto, resulta imposible no voltear a ver el contexto completo del fútbol mexicano, porque la selección no existe en el vacío. Es el reflejo directo de una liga que se ha acostumbrado a administrarse en lugar de competir. Una liga donde el negocio pesa más que el desarrollo, donde la comodidad institucional se impuso sobre la exigencia deportiva, y donde las decisiones estructurales terminan pasando factura tarde o temprano. Lo que hoy vemos en la selección es la consecuencia natural de años de parches, de medias tintas, de soluciones rápidas que nunca atacaron el problema de raíz. La famosa fecha F y F amolera no es un accidente, es un síntoma. Partidos sin exigencia real, rivales que no obligan a crecer, estadios llenos más por inercia que por ilusión. Se gana, sí, pero se gana sin aprendizaje. Y ganar sin aprender es casi tan peligroso como perder, porque genera una falsa sensación de avance que no se sostiene cuando el nivel sube de verdad. La Liga MX, mientras tanto, vive su propia contradicción. Tiene emoción, tiene intensidad, tiene rivalidades. Pero carece de un proyecto formativo sólido. Se habla mucho de jóvenes, pero se les usa poco. Se les debuta, pero no se les consolida. Se les muestra como promesa, pero se les reemplaza rápidamente por extranjeros cuando llega la presión del resultado. Y así, el futbolista mexicano crece a medias, compite a medias. Se desarrolla a medias. Ese contexto explica por qué la selección carece de perfiles claros. No hay extremos desequilibrantes formados con continuidad, no hay mediocampistas creativos con jerarquía internacional, no hay delanteros acostumbrados a vivir del gol. Todo es improvisación. Adaptación forzada, soluciones de emergencia. Y, luego se espera que el equipo compita contra selecciones que llevan años construyendo una identidad clara. El debate sobre los extranjeros no es ideológico, es práctico. Cuando un joven entrena toda la semana, sabiendo que no va a jugar el fin de semana, su crecimiento se estanca. Cuando un equipo prioriza el corto plazo sobre el desarrollo, la liga pierde profundidad. Y cuando la liga pierde profundidad, la selección se queda sin opciones. Es una cadena que no se puede romper con discursos. La ausencia de ascenso y descenso ha terminado de matar la urgencia. No hay castigo real por hacerlo mal. No hay premio estructural por hacerlo bien. Se compite, pero sin miedo. Y el fútbol, sin miedo, se vuelve cómodo, predecible. Plano de esa comodidad se refleja en jugadores que no están acostumbrados a competir cada fin de semana con la presión máxima. Y cuando esa presión llega en un mundial, el golpe es bruto. Por eso la selección juega con miedo, porque no viene de un entorno que le enseña a convivir con la exigencia constante. Viene de una liga que protege, que amortigua, que administra. Y competir al máximo nivel no se aprende de la noche a la mañana.
El Mundial en casa debería ser el gran punto de quiebre, el momento para decir basta, para cambiar inercias, para asumir riesgos reales. Pero para que eso ocurra, el cambio no puede ser solo en la selección, tiene que ser cultural, tiene que reflejarse en cómo se juega la liga, en cómo se forman los jugadores, en cómo se toman decisiones. Hoy, la selección parece cargar con todos esos vicios. Juega con cautela excesiva, con miedo al error, con una obsesión por no quedar mal, y esa obsesión termina siendo contraproducente, porque el fútbol premia al que se atreve, no al que se esconde. Cada vez que México enfrenta a un rival de jerarquía, la diferencia no está solo en el talento, está en la convicción. El rival juega con naturalidad, México juega tenso. El rival sabe a qué juega, México duda. El rival asume riesgos, México los evita. Y esa diferencia, en torneos cortos, define eliminaciones. El discurso de la experiencia vuelve una y otra vez, pero la experiencia sin funcionamiento colectivo no alcanza. Haber jugado mundiales no garantiza saber cómo competir en el siguiente. El fútbol evoluciona. Y México parece llegar siempre un paso tarde a esa evolución. El ataque sigue siendo el gran reflejo de todos estos problemas. No hay estructura, no hay automatismos, no hay sociedades claras. Todo depende de momentos individuales que no se repiten. Y cuando no se repiten, no se pueden planear. El gol llega cuando quiere, no cuando se busca la defensa, aunque más sólida en apariencia. Vive condicionada. Defiende mucho porque ataca poco. Corre mucho porque no controla el balón. Y ese desgaste constante pasa factura. En el Mundial, los errores no se perdonan. No hay margen para el cansancio mental, la portería sigue siendo un símbolo de la indecisión. Cambios constantes, debates eternos. Falta de una apuesta clara. Y mientras no se cierre ese debate, el equipo seguirá, jugando con una duda instalada en la cabeza. La afición no es ajena a todo esto. Siente el desgaste, siente la repetición del discurso, siente que la historia se repite. Por eso la crítica es dura, no porque no haya apoyo, sino porque hay memoria. Memoria de procesos que prometieron y no cumplieron. México todavía puede cambiar el rumbo, pero no con ajustes superficiales. Necesita una sacudida profunda. Necesita decidir qué tipo de selección quiere ser y sostenerlo. Necesita dejar de jugar a sobrevivir y empezar a jugar a competir, porque cuando llegue el Mundial, no importará cuántas veces se llenó un estadio en partidos moleros. No importará cuántos discursos tranquilizadores se dieron. Importará si el equipo sabe qué hacer cuando el rival aprieta, cuando el gol no llega, cuando la presión es máxima. Y hoy, esa respuesta sigue sin aparecer con claridad. Y mientras esa respuesta no aparezca, el proyecto seguirá caminando sobre una cuerda floja, sostenido más por la esperanza que por certezas reales. Porque en el fútbol, la esperanza sin sustento suele ser frágil, se rompe al primer golpe fuerte. México ha vivido demasiadas veces ese golpe en mundiales pasados como para no reconocer las señales de advertencia que hoy están frente a todos. El problema es que muchas de esas señales se han normalizado. Se normalizó ganar sin convencer. Se normalizó no tener un once titular claro. Se normalizó cambiar de sistema constantemente. Se normalizó explicar más de lo que se muestra. Y cuando algo se normaliza, deja de generar urgencia, aunque el riesgo siga creciendo. La selección mexicana parece haber perdido el hábito de dominar partidos. No de ganar. De dominar. De imponer ritmo, de obligar al rival a adaptarse. Hoy, casi siempre es al revés. México se adapta, México responde, México espera. Y cuando un equipo vive reaccionando, vive cansado, mental y físicamente. Esa fatiga mental se nota en los momentos clave. En los últimos metros, donde hace falta claridad. Aparecen las dudas. En la última decisión, donde se necesita convicción. Aparece el pase seguro. En el remate, donde se necesita determinación. Aparece la prisa. Todo eso es síntoma de un equipo que no se siente cómodo en su propia piel. La falta de una identidad ofensiva clara es el mayor obstáculo. No hay un modelo que se repita, no hay una forma reconocible de atacar. A veces se busca por dentro, a veces por fuera, a veces por arriba, a veces por abajo. Pero no hay continuidad. Y sin continuidad no hay confianza. El mediocampo sigue siendo una zona de tránsito más que de creación. Se corre, se recupera, se cubre, pero se crea poco. Falta ese futbolista o esa dinámica que rompa la monotonía, que cambie el ritmo del partido, que obligue al rival a desordenarse. Sin eso, el juego se vuelve previsible y fácil de neutralizar. Las bandas tampoco logran marcar diferencia de manera constante. Los extremos reciben lejos del área, sin ventaja, y los laterales no siempre encuentran el momento adecuado para sumarse. Falta coordinación, falta timing. Falta trabajo específico.
Todo parece depender del momento, no de un plan. Defensivamente, el equipo se siente más cómodo porque es donde menos decisiones creativas se requieren. Se cierra, se ordena, se corre. Pero incluso ahí, la falta de control del juego expone al equipo a situaciones límite. Defender tanto tiempo termina pasando factura. Sobre todo cuando el rival tiene calidad. La presión alta, cuando se intenta, es irregular. No se sostiene, no se coordina, no se ejecuta con convicción. Presionar a medias es casi peor que no presionar. Porque abre espacios y desgasta sin recompensa. Y eso vuelve a hablar de una idea que no está completamente asimilada. El liderazgo dentro del campo sigue siendo una deuda. No hay una figura que ordene, que calme, que marque el ritmo cuando el partido se descontrola. El liderazgo aparece de manera fragmentada, nunca constante, y en los momentos grandes. Esa ausencia pesa más de lo normal. El cuerpo técnico, consciente de todo esto, parece debatirse entre proteger al grupo y exigirle más, entre dar tranquilidad y pedir riesgo, entre cuidar el resultado y construir algo más profundo. Ese equilibrio es complejo, pero no puede resolverse con indefinición. Tarde o temprano hay que elegir un camino. La afición, mientras tanto, sigue acompañando, pero con una exigencia creciente, no porque espere milagros, sino porque percibe que el tiempo pasa y las respuestas no llegan. El apoyo no ha desaparecido, pero la paciencia se desgasta cuando no hay señales claras de evolución. Del Mundial en casa se acerca como una fecha marcada en rojo, no solo por lo que representa deportivamente, sino por lo que significa emocionalmente. Para el país, llegar a ese torneo sin una identidad clara sería repetir errores del pasado con un escenario aún más exigente. México necesita entender que no basta con competir, necesita convencer. No basta con resistir, necesita proponer. No basta con sobrevivir. Necesita creer en algo propio. Y esa creencia no se construye con discursos, se construye con decisiones coherentes y sostenidas en el tiempo. Cada partido que pasa sin una mejora evidente es una oportunidad menos. Cada ajuste superficial que no toca el fondo del problema es tiempo perdido. El proceso exige profundidad, no maquillaje. Exige valentía, no cautela excesiva. Todavía hay margen, pero ya no sobra. Todavía se puede construir una identidad, pero hay que hacerlo ahora. Todavía se puede llegar al Mundial con algo sólido. Pero no si se sigue postergando la decisión más importante: definir quién es esta selección y cómo quiere jugar. Porque cuando el balón ruede y el mundo mire, no habrá espacio para explicaciones largas ni justificaciones complejas. Solo quedará el fútbol, y ese fútbol será el reflejo exacto de todo lo que se haya trabajado, o no, en este camino de hoy. Ese reflejo sigue siendo incierto, pero todavía modificable, porque el fútbol, a diferencia de otras cosas, permite corregir rumbos si se actúa a tiempo. El problema es que, para corregir hay que aceptar primero que algo no está funcionando del todo, y esa aceptación suele ser el paso más difícil. México ha convivido tanto con la irregularidad que, por momentos, parece haberla integrado como parte de su identidad, como si fuera algo inevitable y no una consecuencia de decisiones específicas. El entorno ha aprendido a convivir con la mediocridad competitiva maquillada. Si se gana por la mínima, se celebra el resultado. Si se empata, jugando mal, se habla de proceso. Si se pierde, se promete aprendizaje. Pero rara vez se ve una autocrítica profunda que derive cambios reales y sostenidos. Y sin autocrítica honesta, no hay evolución posible. La selección necesita recuperar la noción de jerarquía futbolística. No en nombres, sino en comportamientos. Jerarquía para pedir la pelota cuando quema, para asumir responsabilidad en los momentos difíciles, para sostener una idea, incluso cuando el partido se vuelve incómodo. Hoy, muchos jugadores parecen esconderse detrás del sistema, detrás del compañero, detrás de la circunstancia. Eso se nota especialmente en los momentos donde el partido exige carácter. Cuando el rival empuja, cuando el estadio se tensa, cuando el gol no llega. En esos instantes, México no tiene una respuesta colectiva clara. Cada quien reacciona como puede, no como parte de un plan. Y en el fútbol de alto nivel, reaccionar sin plan es una receta para el desastre. La falta de continuidad en los proyectos ha generado futbolistas poco acostumbrados a sostener procesos largos. Se cambia de técnico, se cambia de idea, se cambia de discurso. El jugador se adapta, sí, pero no se consolida. Aprende a sobrevivir, no a dominar. Y esa mentalidad se refleja cuando viste la camiseta de la selección. El Mundial en casa debería ser la oportunidad perfecta para romper ese ciclo, para apostar por un proceso con convicción real. Pero esa apuesta no puede ser tibia, no puede quedarse en declaraciones, tiene que reflejarse en la cancha, en las decisiones, en la coherencia, entre lo que se dice y lo que se hace.
México tiene futbolistas con calidad suficiente para competir mejor de lo que hoy muestra. No para dominar el mundo, pero sí para tener una identidad clara, reconocible, respetable. El problema no es la falta absoluta de talento. Es la falta de un contexto que lo potencie. Un buen sistema eleva a los jugadores. Un mal sistema los expone. El ataque, otra vez, es el espejo de todo. No hay fluidez, no hay asociaciones naturales, no hay una idea clara de cómo lastimar al rival. Se llega al área con pocos hombres, sin ventaja, sin sorpresa, y cuando el gol no llega, la ansiedad se apodera del equipo. Se acelera sin sentido, se pierde precisión, se regala el balón. La defensa termina pagando ese desorden ofensivo. Al no poder sostener ataques largos, el equipo se repliega una y otra vez, se desgasta, se desconcentra. Defender tanto tiempo no solo cansa el cuerpo, cansa la cabeza. Y cuando la cabeza se cansa, los errores aparecen. La portería, nuevamente, simboliza esa fragilidad, no porque falte talento, sino porque falta decisión. Mientras no se apueste de manera clara por un camino, la duda seguirá instalada, y un equipo con dudas en su último hombre rara vez juega liberado. El liderazgo del cuerpo técnico es clave en este punto. No se trata de gritar más ni de endurecer el discurso. Se trata de transmitir claridad, de decir, vamos por aquí con estos jugadores, de esta manera, y sostenerlo. Corregir detalles, sí, pero no cambiar la esencia cada semana. La afición está dispuesta a acompañar un proceso si siente honestidad y convicción. Puede aceptar derrotas, puede aceptar errores, pero no acepta la sensación de improvisación permanente. La gente quiere ver un rumbo. Aunque el camino sea largo, el Mundial en casa no va a perdonar la indefinición. No va a esperar a que México se encuentre. Va a exigir desde el primer partido. Y por eso este momento es tan importante. No es una etapa más. Es la etapa donde se define si el proyecto tiene futuro o si solo está ganando tiempo. México todavía puede decidir ser protagonista dentro de sus posibilidades. Puede elegir dejar de reaccionar y empezar a proponer. Puede apostar por una identidad clara y trabajarla hasta el cansancio, pero para hacerlo necesita tomar decisiones incómodas y sostenerlas. Porque al final, el fútbol no recuerda discursos ni intenciones. Recuerda equipos. Recuerda identidades. Recuerda momentos. Y esta selección todavía está a tiempo de construir algo que valga la pena recordar, pero el reloj no se detiene. Cada partido, cada convocatoria, cada entrenamiento cuenta. Cada día que pasa sin una mejora clara es una oportunidad menos. Y cuando llegue el momento de la verdad, no habrá espacio para lamentos. Solo quedará lo que se haya trabajado con convicción, y hoy más que nunca. Esa convicción es lo que México necesita encontrar. Encontrarla no será sencillo, porque implica romper hábitos arraigados. Incomodar zonas de confort y aceptar que el camino correcto no siempre es el más popular. Pero si algo ha demostrado la historia del fútbol es que los equipos que se atreven a dar ese paso, aunque tropiecen, al principio terminan siendo más sólidos cuando llega la hora de la verdad. México, hoy, está justo frente a esa encrucijada. La comodidad ha sido una constante silenciosa. Comodidad en la liga, comodidad en la planificación. Comodidad en la manera de competir. Se ha privilegiado no perder más que ganar. No arriesgar, más que crecer, y aunque esa lógica puede sostener resultados a corto plazo, a largo plazo termina vaciando de contenido al proyecto. El fútbol no se construye desde la comodidad, se construye desde la exigencia diaria. La selección mexicana ha vivido demasiado tiempo, dependiendo del contexto y muy poco de su propia propuesta. Se adapta al rival, al clima, al estadio, al momento, pero rara vez obliga al rival a adaptarse a ella. Esa falta de autoridad futbolística se traduce en partidos cerrados, tensos, donde cualquier detalle puede inclinar la balanza en contra. El problema es que cuando todo se reduce a detalles, la suerte juega un papel demasiado grande, y confiar en la suerte nunca ha sido una estrategia fiable. Los equipos que trascienden son los que reducen el margen de la casualidad, los que generan tantas situaciones que el error puntual no los derrumba. México, en cambio, vive siempre al borde, con poco margen. El ataque sigue siendo la zona más frágil. No hay una estructura clara para generar ocasiones de manera constante. No hay patrones reconocibles. No hay asociaciones estables. Cada llegada parece producto de una acción individual más que de una construcción colectiva. Y cuando el gol depende de la inspiración, el rendimiento se vuelve irregular. La falta de un plan ofensivo sólido también afecta la confianza de los jugadores. Un delantero que recibe poco se desespera, un mediocampista que no encuentra líneas de pase duda. Un extremo sin apoyo se aísla,
Todo el equipo entra en una dinámica de frustración que se retroalimenta defender, entonces se convierte en una obligación constante. Se corre hacia atrás, se tapa, se bloquea. El equipo se siente cómodo en ese rol porque es el que más ha practicado. Pero defender siempre no es competir, es resistir. Y resistir, tarde o temprano, termina rompiéndose. La presión del mundial, en casa añade una capa más de complejidad. No será un torneo normal. Cada partido será un evento nacional, cada error será amplificado, cada duda se sentirá el doble. Llegar a ese escenario, sin una identidad clara, sería exponerse a un desgaste emocional enorme. Por eso, el trabajo que se haga ahora no es solo futbolístico. Es mental. El equipo necesita construir confianza colectiva, creer en una idea y sostenerla. Incluso cuando el resultado no acompañe de inmediato. Esa confianza no se improvisa, se trabaja con repetición, con coherencia, con mensajes claros. El cuerpo técnico tiene un papel determinante en este proceso. Debe ser capaz de tomar decisiones firmes y sostenerlas. No puede caer en la tentación de cambiar de rumbo con cada crítica. Debe proteger al grupo, pero también exigirle más. Debe transmitir serenidad, pero también ambición. Los jugadores, por su parte, deben asumir su responsabilidad. Vestir la camiseta de la selección implica algo más que cumplir tácticamente. Implica personalidad, liderazgo, compromiso con una idea colectiva. Implica no esconderse cuando el partido se complica, sino pedir la pelota.